Floricanto presenta. ¿Sabes que en las penas también puedes seguir a Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice a la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, respondió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, qué importante es conocer la Sagrada Escritura. Hay que recordar que estamos en el mes de la Biblia, septiembre. Y entonces el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, muy bien lo podríamos ir dividiendo en varias partes. Una, la pregunta que el Señor Jesús les hace a sus apóstoles sobre quién dice la gente que es Él. Dos, la pregunta segunda que les hace: ¿y ustedes quién dice que soy yo? La tercera, la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías. Bien, pues en base a estas tres preguntas, a las respuestas que dan los apóstoles, el Señor Jesús les habla también de su pasión. Sería como que el cuarto punto, Y luego, pues el quinto punto, cuando el buen Pedro se para al Señor Jesús y le comienza a corregir la página. No, Señor, pues ¿cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que te van a matar? No, eso no te va a suceder. No, nosotros lo vamos a impedir y tú también debes impedirlo. Y la respuesta que el Señor Jesús le da a Pedro: apártate de mí, Satanás. Ese sería el sexto punto. Es muy interesante cada uno de estos señalamientos. Reconocemos a Jesús como el Mesías. Y ciertamente a veces queremos sacar el bulto a los problemas, porque el Señor Jesús, cuando le dice a Pedro: apártate, ¿verdad?, porque es necesario que todo esto suceda, también el Señor Jesús lo dirá: el que quiera venir en pos de mí, que me siga. Ese sería el siguiente punto. Yo les voy a decir en lo personal, muchas veces me he sentido triste, me he sentido solo, también he tenido un poquito de angustia, también pues de repente no he sido bien entendido, o incluso hecho a un lado de manera injustificada. Y bueno, pues las penas de la vida las tenemos que asumir. Pero a mí en lo particular, lo que me gusta es el Señor Jesús. No necesitaba padecer y sin embargo padeció el desprecio, las burlas, incluso el secuestro, el maltrato, el encarcelamiento, la muerte. Y entonces yo digo, pues si el Señor soportó todo esto, ¿por qué? Por amor a ti, por amor a mí.
para que nosotros comprendamos que en la vida vamos a tener problemas y dificultades, pero que Dios, que está en medio de nosotros, que está cerca de nosotros, que se ha hecho camino, compañero de camino, Jesús está contigo y está conmigo. Yo en lo particular les decía, sobre todo antes de entrar al seminario, en algún momento, yo creo que entre la adolescencia y la juventud se llega a experimentar una soledad y una tristeza, algunos le llaman existencial, como parte precisamente de la formación de la personalidad. Pero a mí me gustaba acompañar a Jesús en el huerto de los olivos. Y le decía, de veras, Señor, te sentiste solo, abandonado, no comprendido. Sabía que llegaban tiempos duros, muy difíciles. Para ti es la víspera de su pasión. Y entonces yo decía, yo también, no en esas dimensiones como tú, pero también me siento solo. Tú no merecías vivir esto, pero te doy gracias, lo viviste por mí. Y entonces yo me uno a ti, Jesús. Y entonces, en tu tristeza, no estás solo. Yo me quiero unir a ti. Y en mi tristeza, no estoy solo. Tú te unes a mí. Sí, las penas, los dolores en la vida, queridos amigos, también nos ayudan a unirnos a Cristo. Nunca separes de tu vida a Cristo. Nunca pienses que Dios te ha dejado solo, que tu sufrimiento es grande. Él es quien conoce lo que hay en tu corazón, porque también Él ha sufrido. Recuerdo a la suegra de mi hermano que tenía un enfisema pulmonar y me decía, no puedo caminar ni siquiera 2 metros sin el oxígeno, siento que me muero. Y a punto estoy, así juntaba los dedos, a punto estoy de renegar. Y digo, ¿quién soy yo para rechazar la cruz que me asemeja a Jesús? Ahí está, querido amigo. Aún en las penas, en las tristezas, podemos estar unidos con Jesús. Y yo quiero decirte 3 cosas. 1, no somos masoquistas. 2, con Cristo el dolor no nos vence. 3, nos ponemos en el camino de la santidad. Hay algunos que dicen que cuando más probados somos, más estamos en el camino de la santidad. Dice por eso dice Pablo, miren, las penas de esta vida son nada en comparación a aquello a lo que yo espero. Pues sé que el Señor me dará lo que me tenga que dar, pero me alegra que hoy, en el día a día, aún en las penas, el Señor está conmigo. El Señor está contigo. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Tome su cruz y me siga. No que la venga arrastrando. Que tome su cruz. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en aquel en quien he confiado. Ánimo, amigos. Hay tiempos difíciles. La pandemia nos presenta tiempos difíciles. La enfermedad nos presenta tiempos difíciles. La muerte de los seres queridos, la pobreza, muchas cosas más. Pero todo lo puedo en aquel en quien he confiado. Y asumo las penas de la vida diaria para asemejarme a Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Florica.